Que tenga un feliz cumpleaños. Sí. Tenemos ya... Vamos ya a Ramiro, sí. A Fernando Villavicencio. Asambleísta Fernando Villavicencio. Fernando, buenos días, nos escucha, estamos ya en I99, aquí esperando que usted prenda su pantalla para poder empezar la entrevista. Fernando, de nuevo la elegancia suya que me abruma. Usted debe tener una colección de corbatas bastante importante, ¿no? Un buen día, gracias por empezar así con alegría. Y sí, voy a dedicarme a eso, a promocionar corbatas. ¿Sabe usted? Y déjeme contarle una anécdota, ya, una anécdota así al andar. Usted sí sabe quién tenía una vanidad por las corbatas y tenía una colección impresionante. El expresidente doctor Gustavo Noboa Bejarano. Su vanidad, su debilidad eran las corbatas. Ya, entonces así le digo que por ahí tiene un antecedente histórico y político. Sí, hay corbatas tristes también. Claro. También vamos a tener al abogado Eduardo Mendoza, no sé si está en plataforma o en línea. Eduardo, buenos días, tú también estás al aire. Buenos días, Alfonso Villavicencio, querido amigo, y Ramiro y compañeros. Todavía un poquito difónico, pero mejor. Pero aquí vamos a comenzar esta entrevista. Y aprovecho, Ramiro, para comenzar con la misma, saludando a toda la audiencia y teleaudiencia. Fernando Villavicencio, le voy a hacer una pregunta que probablemente no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, con lo que usted denuncia, con todas las cosas que diariamente vemos de usted. Pero mucha gente, y después de lo que pasó el día domingo, se pregunta, y con un poco, yo le diría que hasta de esperanza o curiosidad, no lo sé. ¿Usted ha pensado o piensa en ser candidato presidencial algún momento, asambleísta Villavicencio? Bueno, qué pregunta para arrancar después del halagua a mis corbatas. Eduardo, un buen día, un saludo desde Quito, acá hace frío. Después de estas elecciones, lo que queda claro al país, más claro que antes, es que hay un enorme espacio de distintas tiendas políticas, de percepciones, de anhelos, de esperanzas, que no están con esa estructura del pasado, con aquellos que se sienten relativamente vencedores. Estamos hablando de cerca de un 75% de un espacio que está liberado. Y sin embargo, ese espacio no tiene un liderazgo único o un liderazgo importante que pueda aglutinar esas fuerzas. Yo me siento parte de ese río de voces democráticas que buscan un estado de paz, de tranquilidad para enfrentar al crimen organizado, la corrupción, los grandes temas que aún no han sido atendidos, que han sido pospuestos. Y yo, como he dicho antier, yo soy parte de este caudal, de este enorme río que busca unir a estos sectores diferentes que no comulgan con el correísmo. Y en esa tarea estoy. Esto no significa que yo me ubique en un puesto, pero soy parte, reitero, de este importante esfuerzo ciudadano y político para poder construir la unidad que tanta falta le hace al país. En el puesto que me pongan, yo estaré ahí. Eso sí le puedo asegurar, Eduardo, que seré parte de este gran esfuerzo político y democrático por hacer buenas cosas para este país. Gracias, Fernando. Claro. Ahora sí vamos a comenzar. Tenía que hacer esta pregunta porque mucha gente me lo ha preguntado y me dicen cuando conversamos, nosotros tenemos un promedio de entrevistas con usted interesantes y usted es nuestro amigo y la gente lo siente muy cercano, muy familiar. Ahora sí vamos a las preguntas. ¿Por qué pierde el gobierno nacional la consulta popular? ¿Por qué la pierde? Pierde porque primero lanza en un tiempo inoportuno. Es una consulta que estuvo planteada en los primeros 100 días, ustedes recuerdan, Eduardo y amigos de la radio, este fue un acuerdo de la campaña de la segunda vuelta, y el objetivo era, en los primeros 100 días, cuando un gobierno se siente fuerte, empoderado, pueda convocar al país para provocar grandes cambios en el orden político, económico, laboral y otros. Ese fue el acuerdo. De ahí nacieron preguntas
desde mi lado, como la necesidad de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, otra pregunta orientada a mejorar el Parlamento ecuatoriano. Mi objetivo era un Parlamento bicameral y también reducir el número de legisladores, la defensa del agua y de los ecosistemas, y sin duda la lucha contra el crimen organizado. Entonces, yo veo que un primer desajuste y una responsabilidad o irresponsabilidad del gobierno es haber postergado la convocatoria a esta consulta popular y hacerlo cuando tenía o tiene uno de los niveles más bajos de aceptación y credibilidad. Segundo, no haber realizado control electoral en la consulta. Es realmente motivo de una enorme crítica por parte de muchos ciudadanos. Hoy estamos hablando de cerca de 70.000 inconsistencias reveladas por el propio Consejo Nacional Electoral. Yo he solicitado información al respecto a la señora Atamaín. Y sin duda, la irresponsabilidad política de muchos actores, que aprovechándose de la debilidad del gobierno de forma muy irresponsable, llamaron a votar no para castigar al gobierno. Y ahora, ¿sí? Instrumentos importantes como la necesidad de extraditar a los criminales, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco quedarían postergados. Entonces, esta mezcla de irresponsabilidad de actores políticos con la responsabilidad del gobierno y el desgaste del gobierno provocó esta derrota, entre comillas, porque estamos hablando, estimado Eduardo, de más de 3 millones de votantes que le dijeron sí a la extradición, sí a la defensa del agua, sí a reducir el número de legisladores, y prácticamente hay un empate técnico con el no. Sí, Fernando, en el mismo tema, yo le tengo que decir que si usted, y estoy seguro, lo hice con Jaime Velázquez el otro día, lo veíamos, es increíble que la votación del CPCS, me parece que es la pregunta 5 o 6, si usted suma los nulos con los blancos y con el ausentismo, es como para que esa elección no se dé. O sea, si hubiera moral, olvídese de la ley, si hubiera moral, si hubiera ética, ninguno de estos señores debería estar en ese puesto, ¿no le parece? Sin duda, si partimos de estos elementos también podemos encontrar algunas explicaciones, pero reitero, para mí las centrales son esas, y también la incapacidad del gobierno y la enorme debilidad de no haber llevado adelante una campaña importante. Prácticamente quedamos muy pocas voces levantando el sí. La joven Karen Sichel, y prácticamente eso, no habían organizaciones ni sectores sociales ni políticos que se sumen a la campaña del sí, y obviamente mi voz y mi responsabilidad, porque yo tengo que dar la cara y decir, yo siempre estuve y estoy de acuerdo con la necesidad imperiosa de dar batalla frontal al crimen organizado. Y ahora los que votaron por el no tienen que cargar esa responsabilidad, ¿no? Mañana, cuando los bombazos y el estallido del narcotráfico nos hagan cantar esa música de terror que vive Colombia, que vive México, ellos son responsables. Es increíble que este país, que ha bautizado un proceso democrático electoral, entre comillas, con una clarísima democracia delictiva, como digo yo, liderado por una campaña liderada por un prófugo de la justicia, solo ese elemento ya nos pinta la claridad y nos manda un mensaje gravísimo del tipo de democracia que estamos viviendo, y frente al silencio total del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral fue incapaz de levantar una sola acción para impedir una pre-campaña millonaria. Nosotros denunciamos, estimados amigos, con el Frente Parlamentario, más de 21 candidatos vinculados al narcotráfico, financiados por el narcotráfico, la minería ilegal. Y el organismo de control dijo que no tenía competencia para investigar el origen opaco de estos fondos y hacer nada. Bajaron 4 pancartas por ahí, pero el Ecuador jamás ha vivido una campaña tan ofensiva y ostentosa como la que acabamos de pasar. ¿Quién puso esos millones de dólares? ¿Cuál es el origen de esta enorme cantidad de recursos económicos que fluyeron en la campaña electoral? Yo no sé cómo uno puede festejar un triunfo después
de haber asistido a un funeral de al menos 2 candidatos a alcaldes de este país. Horas antes de las elecciones fue asesinado el candidato alcalde que gana en Puerto López, y 2 semanas después, o 10 días después, de haber encontrado 2 cargamentos, 2 toneladas de cocaína en el puerto de Puerto López. Es decir, ¿esto qué significa, estimados amigos que me escuchan? Bueno, la vocería del gobierno, lo que dice usted. Claro. Sí, le decía que la vocería del gobierno fue nula. El que debió haber estado dando la cara era el ministro de gobierno, y en cuanto al medio ambiente no hubo una intervención del ministro, que es mi amigo, de medio ambiente, que es un hombre además muy capaz y con conocimiento, ni una por las preguntas medioambientales. Entonces parece que se quisieron perder, Fernando. Bueno, no necesariamente la vocería del ministro del gobierno, porque hubiese hecho perder, bajar más votos al sí, pero sí el gobierno con responsabilidad debía haber articulado con varios sectores sociales y políticos cercanos a esta propuesta para realizar una campaña mediática, política importante. Si usted registra cuántos actores se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral para impulsar el sí, creo que hay uno. En cambio, 40 organizaciones. 40 organizaciones inscritas para el no. Increíble. Entonces, que hoy en día falta de diligencia, Villavicencio. No le escucho. Le digo, es inmovilidad de parte del gobierno o falta de negligencia. No tengo un buen retorno, Eduardo. Le repito, le digo que o es negligencia o es falta de diligencia. Negligencia, asambleísta Villavicencio. ¿Se escucha? ¿Falta de diligencia o negligencia, Fernando? Si no, Ramiro, me toma la mano tú. Falta de inteligencia política y responsabilidad y obviamente negligencia, ¿no? Vista por acá, tenemos un problema con el satélite. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y eso se ha aplicado lamentablemente en la estructura política. Yo he venido sosteniendo que este gobierno se ha dado el lujo de gobernar sin equipo político y sin partido político, lo cual es impensado en una estructura de gobierno donde gobernar es política pura, no economía, es política pura, y ahí están los errores. Yo le hago una pregunta a Fernando Villavicencio. Yo a usted, en la respuesta de Eduardo, yo lo veo más a usted como contralor que como presidente, y no porque no tenga la capacidad para lo primero, sino porque tiene el talento que le sobra para lo segundo, porque para lo primero se necesita un equipo, y no lo veo a usted con equipo ni estructura, porque si no vamos a caer en lo mismo que está sucediendo ahora, que hay que rodearse de amigos. Es solo un pensar y un sentimiento. Lo que yo quiero preguntarle ahora a Fernando Villavicencio es, ahora va a haber un corre-corre en la Asamblea queriendo hacer las cosas que ya los votos nos puedan permitir, pues el movimiento de frutas va a diferir. Ya viene otro Consejo de Participación Ciudadana con unos nuevos miembros que se ve que tienen otra mayoría. Van a posesionar en esta semana a los nombres que se han convocado un poco para hacer al andar lo que no han hecho en 2 años. Sí, muy tarde, a las 16 horas, serán posesionados 4 miembros alternos del Consejo de Participación Ciudadana, y de esta forma se completará el número de 7, y esperamos que de forma inmediata empiecen a resolver los temas que estaban pendientes, como la elección o selección del representante de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura, la selección del nuevo Contralor General del Estado y los otros pendientes. Al menos este ya es un paso importante tras el tirón de orejas de la justicia ecuatoriana y de la Corte Constitucional respecto a este conflictivo tema generado en la Asamblea Nacional por esta mayoría, que no sé tampoco cuál va a ser el destino. Tras la derrota del Partido Social Cristiano en la ciudad de Guayaquil y en Guayas, entendemos que cómo
van a actuar o si van a repensar su alianza con el correísmo, porque lo que pasó en Guayas realmente es increíble, ¿no? O sea, ellos invitaron a su huésped a la alcoba, ¿sí? El Partido Social Cristiano, me refiero, invitó a su huésped querido a la alcoba y finalmente se fueron robando el joyero y el florero, como yo he dicho. Mientras en la Asamblea Nacional tienen un pacto alegre de abrazos y besos con lengua, como también he referido, en la campaña se sacaban la lengua. Esto revela que el pacto y el acuerdo del Partido Social Cristiano con el correísmo no le retribuyó absolutamente nada al Partido Social Cristiano, todo lo contrario. Sin duda esa gran derrota se debe a esa alianza con el correísmo y también al rol irresponsable del gobierno. O sea, que el propio presidente de la República haya llamado, ella se haya pronunciado en contra de la candidata del Partido Social Cristiano, fue una clarísima orientación para beneficiar al candidato contendor, en este caso Aquiles Álvarez. De alguna manera Aquiles algo le debe a Guillermo Lasso, ¿no? Yo me río con su metáfora que los invitaron a la alcoba y se le llevaron los floreros. Yo creo que le invitaron a la alcoba y le hicieron 2 hijos, oiga, que fue terrible todavía. Ponerle un poco de sarcasmo a esto, pero Fernando, las denuncias erosionaron al gobierno. El que no quiera ver eso adolece de una ceguera política. Yo todavía, en lo personal, creo en la honestidad del presidente, pero creo que sus continuas omisiones, rodeándose de amigos y no de colaboradores talentosos, a los que no les duela votar en el momento de que hacen una torpeza, ya es un error consuetudinario que tiene esta administración. ¿Usted cree que el presidente ha leído de manera correcta? Porque yo veo que en vez de hacer un acto de contrición, extendiendo la mano, a que dijo, cosa que no me termina de calzar, le extiendo la mano a los que los dije mafiosos, resulta que no se la van a dar, pues ya los trató mal. Pero ¿a quién tiene que extender la mano o simplemente tiene que andar sobre la marcha, rectificar y por lo menos en mi concepto tiene que limpiar todo el equipo político del gobierno? El castigo y bien ganado del gobierno nacional es una factura muy dolorosa por no haber hecho lo que tenía que hacer. Cuando uno llega a habitar una casa, en este caso a habitar el poder, con una consigna clave, el presidente Lasso no pudo olvidarse jamás de cuál era su origen. Él ganó la presidencia gracias a un flujo enorme de votos anticorreístas. Es decir, sin el anticorreísmo, el presidente Lasso no estaba en Carondelet. No entendió eso y nunca quiso entender. Yo le dije muchísimas veces, no solo a él, a su círculo de asesores, ustedes tienen que limpiar, que purgar, que dar leche de magnesia y tajaya a las instituciones públicas, sacar a estas estructuras que nacieron en correísmo, se engordaron en el morenismo y están aquí. Lo que prueba el caso El Gran Padrino con las declaraciones de este mafioso Leonardo Cortázar es algo que yo lo vine cantando desde hace 1 año y medio. Y a mí me duele mucho que no hayan hecho caso a estas casi súplicas. Desmantelen estas estructuras delictivas en los hospitales de la seguridad social, en el sector eléctrico, en el sector petrolero. Lo que acabaron es uniéndose a estas estructuras porque era muy fácil para ellos. ¿Cómo contratamos en el sector eléctrico? Si están ahí ellos que son los que hacen el negocio, entonces unámonos a ellos. Y acabaron uniéndose a esta estructura mafiosa de los tetones de la piscina. ¿Quién denunció esto? Yo. El presidente Lasso no tuvo la valentía para disponer, deshacerse de estas estructuras. Esta es su primera responsabilidad. Es decir, el gobierno del presidente Lasso alimentó a un monstruo que acabó devorándose. Me refiero al correísmo. El correísmo siempre estuvo vivo en las instituciones públicas. Yo he dado cuenta de que al menos entre 20, 25 administraciones del sector eléctrico, tanto de CELEG como de CENEL, estaban dirigidas por viejos correístas en estructuras mafiosas. ¿De qué se quejan entonces? La pregunta. Los gerentes principales de las empresas públicas, los negocios en Flopec. Mire, yo le dije al presidente hace días
que hace un año me reuní con Hernán Luque en la presidencia de la República, en el Palacio de Carondelet, y con el gerente de Flopec y varios asesores, y les demostré que habían contratado y sostenían un contrato lesivo para el país y vergonzoso para los ecuatorianos, con un contrato de fletamento de buques con la empresa Amazonas Tankers, y atrás de esta empresa estaba Enrique Cadena Marín, el zar del petróleo. Mientras el presidente Lasso estaba señalando que había que romper las cadenas de la corrupción petrolera, refiriéndose a Enrique Cadena, Hernán Luque y el gerente de Flopec estaban rubricando un contrato de tratamiento de buques al mafioso de Enrique Cadena y sus empresas. El presidente no podía creer, y le dije, presidente, yo le advertí hace 1 año y medio aquí. Es más, denunciamos a Contraloría emitió un informe con una glosa de $6 millones. El gerente de Flopec, anterior almirante Estupiñán, se tumbó el contrato porque había un informe de Contraloría y informes míos que orientaban hacia allá, y de castigo le sacaron de la gerencia, le destituyeron. ¿Quién hizo eso? Hernán Luque. Así es que la relación de Luque, ¿sí?, con esta estructura mafiosa, le advertí al presidente hace más de 1 año, y los vínculos de Hernán Luque con este mafioso de Rubén Cherres, vinculado al cartel, a un cartel narcodelictivo de los albaneses, lo advertí yo hace 1 año. Ya revisada, no mata gente. Le paso a Jaimito Velázquez, que se integra a la mesa de diálogo. Gracias, Ramiro. Buenos días con todos. Fernando, la verdad es que escuchándolo, yo lo que quiero preguntarle es: una golondrina no hace verano, porque hemos visto todas sus denuncias, hemos visto todo lo que usted ha hecho. ¿No se siente usted frustrado porque realmente ya no se sigue con nada? Es decir, queda ahí en la impunidad como siempre. Hago esfuerzos enormes para llegar a casa y sostenerme en pie, porque es muy difícil soportar cuando la impunidad y la corrupción le llegan al cuello. Y cuando uno, como usted dice, está solo, literalmente solo, y las instituciones no funcionan porque están igual de contaminadas, y los llamados críticos del gobierno solo hacen escándalos, disparan al aire, porque son parte de la estructura. O sea, ¿quién se benefició de esta política de inacción del presidente Lasso en contra de la corrupción? El correísmo. El correísmo pudo alimentarse tranquilamente durante casi 2 años y vivió de la renta pública, de los sobornos, de los sobreprecios al interior de Petroecuador, del sector eléctrico. Y yo he prendido todas las alarmas, todas las alertas. Mire lo que pasó en el caso Petrochina. Yo presenté un informe, tal vez uno de los más importantes que se hayan escrito en este país en la lucha contra la corrupción. Un informe que fue remitido a la justicia de los Estados Unidos, que ayudó muchísimo para develar esta gran trama siniestra de entrega de nuestro petróleo durante 15 años a los chinos a precios descontados. Y fue el voto del gobierno del presidente Lasso en contra. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, el gobierno votó en contra de este informe. En el caso de Coca-Cola Sinclair, esta obra faraónica, monumental de corrupción con 17,000 fallas, otro enorme, 400 páginas, 20,000 documentos de respaldo, un informe que me ha costado casi la vida, y el gobierno vota en contra. Por favor. O sea, igual en el caso de otro gran negociado con otra empresa china, otro informe que yo hice, el caso del proyecto eólico de las minas de Huascachaca, igual los votos del gobierno en la Comisión de Fiscalización fueron en contra. Entonces, y vea ya, cuando usted me dice, o sea, a mí me dicen mis amigos, oye, pero ya debías haber botado la toalla hace rato. Ya, yo estoy aquí porque soy responsable con las causas y con la nobleza de la gente. La mayor parte de ecuatorianos es gente noble. Estoy aquí peleando porque para eso me pusieron. Y como yo he dicho últimamente, de las derrotas también se aprenden y se crea primavera, ¿no? La verdad es que sí, Fernando, pero créame que sí lo admiro porque sigue parado ahí dando lucha, dando batalla, pero realmente el resultado no se ve. Es decir, el resultado de toda su lucha, no existe ningún tipo de
resultado positivo. Más bien, se sigue viendo los actos de corrupción, se sigue viendo el traspaso de manos, pero no hay una ejecución por parte de la justicia hacia esos elementos que en un momento dado son perjudiciales para el Ecuador. Los intereses del Ecuador están en juego y no se dan cuenta. O sea, y lo peor de todo, Fernando, perdón que lo interrumpo un ratito, es que cuando se habla de elecciones, se habla de que es que le dimos chance al correísmo, o etcétera, etcétera, cuando la gente que es anticorreísta no se pone de acuerdo y que justamente le dan paso, ¿no es verdad?, a que exista este tipo de organizaciones. Olvidémonos en un momento dado de que sea el correísmo, no, olvidémonos que sea ese partido específicamente. Si usted quiere combatir a alguien, tiene que unir esfuerzos, pero eso no se ve del otro lado. O sea, en las elecciones, claramente, sobre todo en Guayas, y no sé por qué se sorprenden, porque la verdad es que el voto correísta estaba ahí y estuvo aquí desde hace algunos años, no solamente ahora, y el culpable aquí es otra persona que no se quiere decir, pero que efectivamente no pudo retener a los grandes elementos, que podían hacer algún tipo de calor, digamos, en las elecciones. Pero a eso es lo que voy, usted no está ya frustrado, está cansado de esta vaina porque no se ve ningún tipo de resultado. A ver, dos cosas. Y usted va por el camino correcto, que es la lectura que ya tranquilamente, luego que ha pasado el chuchaqui, el festejo y la banda de pueblo, la gente sensata llega a ese análisis. Pero algo más, una precisión. La lucha o el trabajo de investigación desde el periodismo y ahora desde la política sí ha dado resultados en este país. Ha dado resultados políticos y judiciales. O sea, 60 o 70 miembros del gabinete del Correato están prófugos en una diáspora sin retorno, sin duda, gracias a mi trabajo de investigación periodística. O sea, el caso de Refinería de Esmeraldas, que llevó a la cárcel a 7, ¿sí?, Odebrecht y Arroz Verde, son considerados las mayores tramas de corrupción de la historia de este país. Y en casi todos estos casos ha estado mi pluma, mi trabajo y de otros colegas periodistas. Así que en eso yo no me siento frustrado. Lo que me siento frustrado es que esto quedó ahí porque no se ha recuperado un centavo partido por la mitad. Y esto depende en gran medida de la justicia y del propio gobierno, que no ha impulsado mecanismos internacionales para lograr ubicar los recursos opacos, los recursos del delito que están fuera del país y aquí mismo, lavados en enormes obras, mansiones. Véanles cómo viven hoy. Antes andaban pata al suelo, hoy andan en Porsche, socialistas de Porsche. Y ahora lo que usted dice es absolutamente cierto. En Guayas, en Pichincha, en Manabí, no ha pasado nada. Se ha ratificado que el correísmo, o pongamos ese partido o ese movimiento, representa entre el 25 y el 30%, nada más. Es decir, entre 2 y 3 ecuatorianos de 10 siguen ahí. En Guayas, la irresponsabilidad de actores políticos que fraccionaron el espectro electoral permitieron que gane esa opción política. Lo propio en Pichincha. Voy a decir nombres porque a mí me encanta decirlo. Si aquí no se lanzaban 4 candidatos, 4, Andrés Páez, Pedro Freire, Luz Helena Coloma y alguien más, la alcaldía de Quito, es posible que Freire u otro candidato hubiese ganado la alcaldía. Igual en el caso de la prefectura. Pero además algo importante, yo no sé qué festejan los correístas. Bueno, que festejen haber sostenido ese nicho electoral que siempre lo tuvieron. Pichincha durante 15 años ha estado manejada por el correísmo. La alcaldía de Quito estaba en 2 ocasiones con un intervalo de un canguilazo. Estuvo en manos de Augusto Barrera, de la Revolución Ciudadana, y de Yunda, de la Revolución Ciudadana. Santo Domingo de los Táchiras, ¿en poder de quién? Del correísmo. Acaban de reelegir a la señora Núñez y al alcalde de Santo Domingo, que son correístas. En Manabí, incluso sufren una pequeña derrota, porque el rol de Casanova es muy importante y le quita sube al 30% y le quita sin duda un 15% de poder al señor Orlando. La gran derrota del Partido Social Cristiano, o llámese victoria, ¿sí?, es en la provincia de Guayas y en Guayaquil. Y yo no sé el correísmo cómo se puede sentir también teniendo en sus registros a varias autoridades, ahora ya no candidatos,
con líneas marcadas de vínculos con el narcotráfico. Ese es un tema que judicialmente vamos a seguir impulsando que se investigue. Ojalá sea así, mi querido Fernando. Oiga, y lo último, ¿qué le parece cuando todo el sistema está justamente hecho para que las cosas no se den en el Ecuador de acuerdo a la mayoría, sino a las minorías? Le doy un ejemplo. El Consejo de Participación Ciudadana, sus miembros, son elegidos con menos del 17% de los votos válidos, y esos votos válidos suman más o menos 6 millones. Y resulta que los otros 6 millones, que son los ecuatorianos que o no votaron o no eligieron, no dicen nada. Es decir, el 56% de la votación que supuestamente debería ser, los que eligen, no eligen, sino el 44%. ¿Qué le parece a usted esos numeritos? ¿Quién gana en la elección del Consejo de Participación Ciudadana es el voto nulo? Arrasa. Sí, y nadie hace una lectura política. Eso significa un enorme rechazo, un hartazgo de la gente a eso. Mire, es que es increíble lo que acaba de pasar. Ese voto nulo mayoritario en contra del Consejo de Participación Ciudadana se contradice con el no, Así de la es. consulta popular que le está planteando transformar ese Consejo de Participación Ciudadana, lo cual significa que aquí hay una enloquecedora irracionalidad, ¿sí? Un apasionamiento y una fogosidad política para llamar a votar a la gente sin ningún sentido. Pero la gente también piensa y vota. Mire, es terrible lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, y bien que usted lo ponga. Es decir, una minoría absoluta de ciudadanos va a elegir a 7, eligió ya a 7, y de esos 7, 4 personas pueden cambiar la historia de este país. 4 van a poner contralor, fiscal, Consejo de la Judicatura, van a cambiar todo, es decir, todo el poder de control de este país en manos de 4 ciudadanos. ¿Qué se pensaba hacer con la consulta popular? No es que los asambleístas íbamos a elegir, no. Una comisión de altísimo nivel, académica, y con representantes de distintas instituciones, iba a seleccionar a los mejores ciudadanos de este país y ciudadanas de este país para que encabecen los procesos, ahí sí, de selección de las autoridades de control. Y ahora estamos en manos de 4. ¿Sí? De una minoría aplastante y absoluta, los que van a decidir el destino de este país. Déjeme decirlo que eso a mí me genera desobligo, desazón y tristeza. Fernando, déjeme retomar porque usted toca un tema que yo lo he venido sosteniendo ya algunas semanas. Yo dije que si votaba así, como en efecto lo hice en esa pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, mi obligación era anular el voto por cualquiera de los miembros que se estaba postulando. Yo hice lo racional y así lo expuse aquí. Pero ya que la pelota está en su cancha y usted es asambleísta, la legalidad por sobre la legitimidad es lo que usted está analizando. Podrán haber sido legalmente elegidos, pero su legitimidad carece de valor, pues el voto nulo anula, como su nombre lo ha dicho, cualquier expresión positiva de voluntad. Debería haber una reforma urgente a la ley electoral en que diga que si el voto nulo supera al mayor de los votados, debe declararse esa elección fallida. Pues no puede ser que el rechazo no tenga un valor dentro de una decisión popular. Esa reforma y otras importantes debió haber impulsado el Consejo Nacional Electoral como un proyecto desde hace varios años. Es más, el Consejo Nacional Electoral debió haber impulsado proyectos orientados a identificar, previo a la inscripción de candidaturas, el origen de los dineros que van a entrar en la campaña. Después de la experiencia de Carlos Verde, no hicieron absolutamente nada. Y obviamente, entrar y ganar una elección y sentarse y tener todo el poder para decidir y nombrar autoridades sin ninguna legitimidad, eso también tiene que ser necesariamente revisado. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, esto es desastroso. O sea, ellos representan una minoría, pero absoluta, y son ellos, en manos de ellos está la capacidad de poner autoridades de control. ¿Para qué? Poner autoridad de control o Contralor General del Estado, ¿para qué? Para que investigue a los legisladores y a las autoridades
seccionales de todo el país para que se aplique glosas o les limpie glosas. Imagínense el poder que tiene esta gente. Poner un fiscal general del Estado para que inicie indagaciones previas. ¿Cuántos legisladores tienen glosas e investigaciones? Legisladores actuales, 32. 32 legisladores están investigados por la Contraloría General del Estado. 16 tienen glosas confirmadas y 15 tienen indagaciones previas por peculado. ¿Sí? Igual en el caso de la pregunta número 3. ¿Ustedes creen que con el triunfo del no, ecuatorianos, va a mejorar la Asamblea Nacional? No. Peor. Tiene el 5%, va a bajar al 3% de credibilidad. Claro, con honrosas excepciones, 130 torpes no son mejores que 70 torpes, con una que otra honrosa excepción la que lo adorna. Fernando, yo tengo una curiosidad académica. ¿Usted goza de seguridad policial? Sí, yo tengo un informe de alto riesgo, de cerca del 95% de riesgo. Es decir, creo que mi riesgo es uno de los más altos, superior al presidente de la República. Y tengo protección policial desde hace algunos meses. Que Dios lo cuide. Que tenga un buen día. Gracias por habernos atendido. Bolívar tiene una pregunta en el tintero. Discúlpeme, vuelo por habérmelo saltado. No, tranquilo, Rami, no se preocupe. Asambleísta, la invitación a la ciudadanía. Hoy Diario El Comercio de Quito trae un muy buen reportaje y titula Ciudades de Ecuador con más ricos. Y yo me pregunto, en este país de pobres, donde el desempleo es brutal, donde usted quiere hacer un crédito, resulta que las tasas de interés son elevadas, donde hay vacunadores, donde hay extorsionadores, donde supuestamente no hay prosperidad, no hay ciudades que prosperan en el Ecuador. Y le hago una pregunta elemental, ¿cómo se explica este fenómeno, asambleísta? Desde hace unos 15 años acá, el enorme crecimiento fastuoso, sin duda es parte del lavado de millones de dólares de la corrupción. Yo conozco muchos casos que eran mis amigos cuando eran pequeños en edad. ¿Sí? Eran gente humilde, sencilla, yo les prestaba para el bus. Hoy son socialistas de Porsche. Qué bien, de cafetín. En su vida, han leído un libro de Marx, pero son socialistas. En su puta vida han leído un libro de Marx. Aquí es bilingüe este noticiero. Ahí está. Bien, asambleísta. A ver, en otro tema. Ayer la vocal del Consejo Nacional Electoral, María Elena Nájera, presenta en la Contraloría, solicita un examen en la Contraloría al Consejo Nacional Electoral por todas estas inconsistencias de las cuales estamos siendo testigos ya no día a día, hora a hora, minuto a minuto. Vea, y a mí me deja esto absorto. Primero eran 20.000, luego subieron a 40.000, luego 60.000, luego el Consejo Electoral dijo, no, esos son 90.000 inconsistencias. Por Dios santo, 90.000 actas con inconsistencias. Entonces pide ella a la Contraloría que intervenga y haga una auditoría preelectoral y electoral. Y en todo, o sea, seccionales, referéndum, Consejo de Control y Participación Ciudadana. Pero recuerdo que usted previamente, porque obviamente usted es periodista de investigación, intuye, lo huele, ya lo había hecho, yo lo había denunciado. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, más allá de que hayan ganadores o perdedores, pero que las cosas que se hagan con transparencia, asambleísta. Sí, uno no puede proclamar resultados y cantar victoria y bailar si las cifras y los números y los procedimientos no están claros. En ese sentido, lo que yo he hecho es exigir al Consejo Nacional Electoral que me remita un informe con todas las inconsistencias. Reitero, lo que usted dice es casi de chiste. Hay que preguntar cuántos procesos buenos o normales hay, porque ahora hay 90.000, hace 4 días había 20.000, son 90.000 inconsistencias y algunas graves irregularidades. Por Dios. Lo que también he pedido que remitan el Consejo Nacional Electoral es el contrato o los contratos suscritos con la firma Microsoft para manejar una plataforma que se llama Azure para el alojamiento de los datos electorales, de la información, de los escrutinios. La información que tenemos es información confidencial, pero la información certera, es que desde el 15 de enero, y con mucha más razón desde el 1 de febrero, los seguros, la doble seguridad que obliga a Microsoft a mantener en esta plataforma Azure, estaban liberados.
y yo tengo los nombres de al menos 4 funcionarios encargados de manejar esa plataforma, y ellos recibieron los códigos de acceso, solamente ellos, pero ellos dejaron sin códigos de acceso, sin seguros, sin la doble seguridad durante todo este tiempo y el día mismo del conteo de votos. Ellos tienen que remitir esa información, y lo propio pedido a Microsoft. Yo conozco que hay correos electrónicos cruzados entre representantes de Microsoft y el Consejo Nacional Electoral, donde Microsoft le alerta al Consejo Nacional Electoral que no puede permanecer esa plataforma sin seguro. Esperamos con mucha avidez esta, no sé, me imagino, claro, obviamente ya nos lo acaba de decir, es un informe reservado, clasificado, y lo respetamos como tal. Gracias en todo caso, asambleísta Fernando Villavicencio, y créalo de corazón, y muchos ecuatorianos en estos momentos que nos escuchen y nos ven, nos dicen que Dios lo bendiga, a usted y a su familia. Más que lo bendiga, que lo cuide, oiga, que es importante. Ya bendecido de andar. Gracias por mi corbata, ¿no? Sí, oiga, sí, para la próxima ya vamos a ver ahí, una Hermé de la... Es de $20. No, eso es de seda, eso no es de $20, es de esas cosas. Un asambleísta me decía que yo uso ternos de 3,000. Ya. Sí. Pero bueno. Entonces yo le dije que no, que estos ternos son de 300. Ya. Porque a veces todo lo que yo me pongo sube de precio. Y eso ya, es el intangible. Está bien, Fernando. Qué buen humor con que se comienza y se termina una entrevista que en verdad es tensa por los temas que se tocan, pero necesarios para la noticia y para que la ciudadanía se encuentre perfectamente informada. Muchas gracias, Fernando. Un buen día, un abrazo. Gracias, era Fernando Villavicencio, asambleísta del Ecuador. Abrimos el espacio de las menciones.